Hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí en su programa Me amó y se entregó por mí. Su servidor Ludwig Salvador Cardona Gómez tiene el agrado y la bendición de compartir con ustedes este programa y ahora empezaremos a ver un nuevo tema interesantísimo también que se denomina dos formas de vivir. Una agradable a Dios, la otra a espaldas de Él. Este nuevo tema lo compartimos siempre partiendo del libro base, meditando la palabra de Dios para amarle más cada día. El libro que ustedes ya conocen y como les he dicho en otras ocasiones, en otros programas, si ustedes gustan una copia de este libro, pues lo pueden solicitar sin ningún problema a la dirección de correo electrónico que les proporcionaré posteriormente al final de este programa y con gusto se les enviará. Como les he dicho también, este libro es completamente gratuito, se encuentra en formato PDF y ustedes lo pueden descargar, lo pueden compartir, lo pueden imprimir, lo pueden regalar. Eso sí, lo único que les agradezco es que no se cobre ni un solo centavo por él. Yo lo envío gratuitamente por medio de correo electrónico a quienes me lo pidan de esa forma y será una bendición compartir con ustedes este libro. Ahora que lamentablemente estamos en una época en la que algunas personas siguen promoviendo sus libros y la gente que vive de predicar lo hace, e incluso si ya no lo hacen con libros, en sus canales o redes sociales dicen, miren, si es en YouTube, únanse a mi canal, háganse miembros, o si es en otra red social, envíenme estrellas o envíenme donaciones o envíenme cualquier cosa. Lamentablemente estamos viendo el negocio que muchas personas quieren hacer y algunos han hecho durante años con la palabra de Dios. Pero aquí en este su programa, insisto nuevamente, todo será para gloria de Dios y lo único que les pido, si ustedes consideran que estos programas y estos temas son de bendición para su vida, eleven una oración al Señor por mi familia y por mí, para que seamos fieles al Señor y hagamos siempre su palabra. Y como dice el libro, le amemos más cada día. Ahora vamos a leer el libro del Deuteronomio. Este va a ser el texto base para este segundo tema. El primero se dividió en 5 partes. Ahora, en el libro del Deuteronomio vemos un texto muy interesante que ya los finales, los capítulos finales de este libro, el Señor le da una orden a su pueblo, al pueblo de Israel, a quien sacó del país de Egipto cuando eran esclavos. Se recordarán ustedes que Egipto fue esclavo en Egipto, posteriormente fue errante en el desierto por 40 años y poco antes de que el pueblo de Israel recibiera ya la tierra prometida, el Señor les dice, eso sí, antes de que ustedes reciban la tierra prometida, tengo que hablarles muy claramente. Dios siempre nos habla claro y nos dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 30, versículos del 15 al 20. Mira, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que yo te mando hoy, amando a Dios, al Señor tu Dios, siguiendo sus directrices y guardando sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra en la que vas a entrar para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les das culto, yo os declaro hoy que pereceréis sin remedio y que no viviréis muchos días en el suelo que vas a tomar en posesión al pasar el Jordán. Pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y la tierra. Te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, viviendo unido a Él. Piensa que de ello depende tu vida, así como la prolongación de tus días mientras habites en la tierra que Dios juró dar a tus padres, Abraham,
Isaac y Jacob. Texto muy interesante que yo tuve la bendición de conocerlo en mis inicios del caminar cristiano, que como les he comentado, si Dios me da su bendición y su licencia, en el mes de febrero del año 2026 estaré celebrando mis 35 años de haber iniciado el camino de conversión. Y como les digo, haber iniciado el camino, porque esto es un camino que nos llevará toda la vida. No sé cuántos años más el Señor me permita vivir sobre esta tierra, yo espero que me permita muchos años más, sobre todo para conocerle y amarle más, para poder transmitir su palabra y hacer su voluntad. Pero ya son 35 años casi para la gloria de Dios que le voy empezando a conocer un poco más cada día. Y precisamente este texto a mí me impactó cuando yo lo conocí, cuando dice el Señor, mira que pongo ante ti vida y muerte, bendición o maldición. Y Dios también dice, no, no solo se queda ahí, Dios dice, lo pongo, es cierto, tú eres libre de elegir, pero yo te propongo que escojas la vida. Yo te propongo, dice el Señor, que escojas la bendición. Y después dice el Señor, pues que vendrán las consecuencias. Y al final del texto, veamos, dice que el Señor Dios juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Recuerdan que en el texto anterior vimos como la historia de Jacob, y yo les decía en algunos de los capítulos que el texto originalmente habría sido Abraham, Isaac y Esaú. Sin embargo, porque Esaú despreció la bendición de Dios, ahora quien aparece en este texto es Jacob y no Esaú. Esperemos que Dios nos conceda que no nos pase a nosotros igual, que no por despreciar la invitación de Dios, no por despreciar sus mandamientos, no por despreciarle a Él, vayamos a ser borrados del libro de la vida. Y que busquemos por siempre amarle, bendecirle, exaltarle, glorificar su santo nombre, escogiendo la bendición en lugar de la maldición, escogiendo la vida en lugar de la muerte. Dios no obliga a nadie a seguirle. Si quieres, dice el Señor Jesús, también, como tomando esta forma de hablar del Padre en el libro del Deuteronomio, si tú quieres, dice el Padre en Deuteronomio 30, pero el Señor Jesús, San Mateo capítulo 16, versículo 24, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Al joven rico también le dice, si tú quieres la vida eterna, cumple los mandamientos. Y así en otras ocasiones le decía a las personas, si tú quieres, sígueme. Dios no nos va a obligar a ninguno de nosotros, no va a decir, venite conmigo porque te necesito, porque yo te amo. Dios no va a actuar de esa forma, como muchas veces actuamos nosotros, con chantajes, con algún tipo de juegos emocionales, que a veces algunas personas se ponen a llorar, sí, que a mí nadie me quiere, que a mí me abandonan, y empiezan como que a llorar para hacer sentir culpable a otras personas y entonces tenerlos ahí, retenerlos. Lo que algunas personas han llegado a llamar las relaciones tóxicas. Con Dios jamás habrá una relación tóxica. Dios dice, ¿tú quieres la bendición? Sígueme, cumple mis mandamientos. ¿Quieres tener vida abundante? San Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón ha venido a robar, a matar y a destruir. Pero yo he venido, dice el Señor Jesús, a traer vida y vida en abundancia. Entonces el Señor Jesús nos recuerda también que si le queremos seguir, si deseamos amarle, tenemos que hacer una opción preferencial por él. Ahora que toco el tema, el término opción preferencial, recuerdo que los obispos de América Latina, allá por el año 1968, entre 1968 y 1979, en sus reuniones generales, 68 en Puebla, México, 79, perdón, 68 fue en Medellín, Colombia, 79 fue en Puebla, México. Ellos acuñaron un término que ha creado un poco de confusión y de cierta controversia en la iglesia, hablando de la opción preferencial por los pobres.
Y en alguna ocasión algún sacerdote le decía a los obispos de América Latina, precisamente, les decía, ustedes han hecho una opción preferencial por los pobres y los pobres han hecho una opción preferencial por las sectas. ¿Por qué? Porque ya no se les anuncia el Evangelio, ya no se les anuncia la palabra de Dios como debe ser. Entonces este término opción preferencial incluso se queda corto con el Señor, porque con Dios no hay una opción preferencial, existe una opción de vida, decirle sí a Dios y decirle no al mundo, a todo aquello que nos aleje de Él. Entonces recordamos, si tú quieres, sígueme, dice el Señor Jesús. Así lo dijo el Padre Dios también desde el libro del Deuteronomio. Bueno, de hecho, desde el libro del Génesis, pero ahora como estamos tomando como texto base el Deuteronomio, por eso digo que desde este libro fue que el Señor lo hizo. Si escuchas los mandamientos de Dios, está bien, yo quiero seguir a Dios. Sentí en mi corazón ese deseo, esa invitación que el Padre me hizo, que el Espíritu Santo puso en mi corazón, que el Señor Jesús me dijo, ven y sígueme. Pero no basta solo con una emoción. Hay gente que se ilusiona y que levanta las manos en un retiro, en una asamblea, y que dice, hoy sí voy a seguir al Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Pero ¿qué pasa? Una, dos, 3 semanas perseveran, después se acaba toda esa emoción. ¿Por qué? Porque no escuchamos los mandamientos de Dios. El mandamiento de la ley de Dios, recordaremos en el libro del Éxodo y también en el libro del Deuteronomio se encuentra, Éxodo 20, Deuteronomio 5. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Después lo hablará el Señor Jesús en el Evangelio cuando aquellas personas letradas le preguntan, Señor, ¿cuál es el mandamiento principal? El Señor Jesús le responde, escucha, Israel. Primero tenemos que escuchar. Porque si no escuchamos la voz de Dios, si no escuchamos sus mandamientos, no le podemos seguir, obviamente. No sabemos qué hacer si no lo escuchamos. Entonces Dios nos dice, si escuchas los mandamientos de Dios. Pero para escuchar los mandamientos de Dios hay que tener un corazón dócil a Dios, como lo dijo el rey Salomón en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 9. Cuando el Padre le dice, ¿qué es lo que tú quieres que te conceda? Y Salomón le dice, dame un corazón que te escuche, un corazón noble, un corazón para escuchar. Entonces, esta es una clave para el cristiano de toda época. Así como el rey Salomón cuando estaba construyendo el templo, en lo que la palabra de Dios le llama la visión de Gabaón, ahí Dios le dice, porque me has pedido sabiduría y un corazón noble para escuchar, te concederé todas las riquezas como nadie las ha tenido. Y pueden ustedes ver el texto del primer libro de los Reyes. Pero es clave esto, tener un corazón dócil a Dios, porque podemos escuchar los mandamientos de Dios, que también la palabra de Dios, como dice el libro del profeta Jeremías, es como un martillo que golpea. Los mandamientos de Dios nos van golpeando, nos van haciendo mella en nuestro corazón, nos van diciendo qué es lo que Dios espera de nosotros. Ya avanzado este libro que estamos meditando, apenas vamos por el segundo texto, pero ya en los últimos textos de este su libro, meditaremos sobre algo que escribió el profeta Miqueas. Ahora, hoy, que es 2 de diciembre de 2025, estamos iniciando, apenas es el tercer día del tiempo de Adviento. El libro del profeta Miqueas se va a leer, sobre todo en la víspera de Navidad, en la Nochebuena. Solo que ahí se lee el capítulo 5 del libro del profeta Miqueas. Nosotros reflexionaremos sobre otro texto de este profeta. Y entonces ahí Dios nos recuerda otra vez qué es lo que espera de nosotros. Cuidado con buscar a Dios en cisternas agrietadas. El libro del profeta Jeremías, yo ya lo he dicho en otra ocasión, es mi profeta preferido. El libro del profeta Jeremías en el capítulo 2 nos habla de que mi pueblo ha abandonado las fuentes de agua viva y se ha ido tras cisternas agrietadas que no retienen el agua. ¿Cuántas veces nosotros buscamos cisternas agrietadas? Una cisterna agrietada es todo aquello que nunca nos va a satisfacer. Recién pasó el llamado Viernes Negro
o Black Friday. Fue la semana pasada de cuando estamos grabando este su capítulo. Y hablábamos ayer en la noche con mi esposa. Ella me decía, mira, ¿será cierto que esos videos que salen en redes sociales en que la gente se aglomera para ir a agarrar algunas cosas en los centros comerciales? Yo le digo, por lo que tengo entendido, así es, sobre todo en Estados Unidos, donde dicen que hay ofertas escandalosamente absurdas. Una televisión que podría costar 500 o 1000 dólares, por poner un ejemplo, pueden estar a 10 o 20 dólares, por decir algo. He oído hablar que son ofertas, como insisto, escandalosamente absurdas. Pero yo le decía, ¿cuál es el problema ahí? Que la gente tiene un gran vacío en su corazón e intenta llenarlo con cosas materiales. Esas son cisternas agrietadas. Todo lo material, toda esta sociedad de consumo en la que vivimos son cisternas agrietadas. Ahora que ya se va aproximando la fecha para el pago del aguinaldo, ¿qué pasa? Que todas las personas andan viendo cómo gastarse el dinero, cómo comprar cosas que a veces no necesitan. Cisternas agrietadas. No podemos buscar a Dios en cosas que no satisfacen. O también hay personas, trayéndolo al ámbito espiritual, ya dejemos lo material por un lado, aquellas personas que andan en retiros, en asambleas, en actividades de la iglesia, en conciertos, pero no abren su corazón al Señor. Solo andan en actividades, han caído en lo que algunos autores espirituales llaman el activismo. Gente que siempre anda ocupada, pero muchas veces lo hacen mal, abandonando a su familia. Ah, es que yo escogí la mejor parte, como dice San Lucas capítulo 10 del 38 al 42, la historia de Marta y María. Cuando el Señor Jesús regaña a Marta y le dice, Marta, Marta, te preocupas por muchas cosas, mientras una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte. Y algunos dicen, yo escogí la mejor parte, estoy con el Señor, pero abandonando a su familia, dejándolas en su casa y decirles, yo me tengo que ir a servir al Señor, yo me tengo que ir a llenar de Él. Cisterna agrietada también es eso, porque no retienes el agua. Eso no retiene el agua del Espíritu Santo en nuestros corazones, esa agua viva de la que habla también el Evangelio según San Juan capítulo 7 versículo 37. Cisternas agrietadas, por favor, hermano, no busquemos cisternas agrietadas para calmar esta sed, este deseo de Dios. Como dicen los teólogos, el desiderium videndi deum, el deseo de ver a Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 27 dice que el deseo de ver a Dios, bueno, el Catecismo dice el deseo de Dios está inscrito en el corazón del ser humano y no lo podemos buscar en cisternas agrietadas, porque abundan lobos con piel de oveja. San Mateo capítulo 7 versículo 15. Todas estas personas que ahora están diciendo, traigan sus ofrendas, traigan sus diezmos aquí a la iglesia, sobre todo como viene el tiempo del aguinaldo de abundancia económica, están pidiendo eso. Y no solo en las sectas protestantes, hablemos de nuestra iglesia católica, donde hay gente que anda diciendo, vengan, envíenme estrellas, únanse a mi canal, háganse miembros, envíen sus aportaciones. Gente que lamentablemente se ha hecho millonaria dentro de la iglesia. O también aquellos que no predican la palabra de Dios como debe ser. Aquellos que solo quieren andar endulzando el oído de los hermanos. Son lobos con piel de oveja. En el tiempo de Adviento se habla mucho, sobre todo desde el primer domingo de Adviento hasta el 15 de diciembre, independientemente cuando caiga el primer domingo de Adviento, que lo más temprano que puede caer es el 26 de noviembre y lo más tarde que puede caer es el 3 de diciembre. Pues en ese lapso, no importa cuándo caiga, hasta el 15 de diciembre, la iglesia nos estará recordando sobre la segunda venida del Señor Jesús, aquel día terrible y glorioso, como dice el prefacio de Adviento. Del 16 de diciembre al 24 de diciembre es la novena previa a la Navidad y nos está recordando sobre todo los textos de esos días del 16 al 24 de diciembre nos habla sobre la preparación específica a la Navidad. Pero ¿qué sucede?
que muchas personas ya no quieren hablar, incluso sacerdotes ya no quieren hablar de las cosas futuras, de la presencia del Señor Jesús cuando venga con todo poder y gloria. Ya no quieren hablar de eso, prefieren hablar de otras cosas. Lobos con piel de oveja. Si no nos predican la palabra de Dios como debe ser, como la ha creído siempre la iglesia, son lobos con piel de oveja. Por más sacerdotes, obispos, cardenales, quien sea, incluso si hay algún papa, Dios no lo quiera, que llegue a predicar algo contrario a la doctrina de la iglesia, es un lobo con piel de oveja. Los mandamientos de Dios no son una jaula espiritual, sino que son una protección para nuestra vida. No robes, no mates, no cometas adulterio, no jures el nombre del Señor tu Dios en vano. Esa no es una jaula, no son solo normas morales las que nos lleva a considerar, sino que son formas para vivir amando a Dios, para proteger nuestra vida, para proteger nuestro corazón. Libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 23, dice, ante todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Dios quiere que con sus mandamientos estemos nosotros protegidos, estemos viviendo en santidad, que el cumplir los mandamientos es un primer paso para vivir en santidad, pero hay mucho más. Se lo dice el Señor Jesús al joven rico. San Marcos capítulo 10 versículos 46 en adelante, si no recuerdo mal, está el pasaje del joven rico, sobre el cual también yo ya escribí sobre ese texto en el libro que continúa este, sobre textos del Nuevo Testamento. Yo le denominé, si no recuerdo mal, un joven rico que realmente era pobre. Algo así creo que se llama ese capítulo, que ya lo reflexionaremos con ustedes, primero Dios, en el futuro. Si tú quieres, deja todo, luego dáselo a los pobres, ven y sígueme. Otra vez la invitación del Señor, si tú quieres. Entonces, el camino de la santidad empieza con el cumplimiento de los mandamientos. Y los hijos agradecidos recordarán con amor el cuidado de sus padres. Lo dice la carta a los Hebreos capítulo 12 versículo 10, que aunque ninguna corrección de momento sea agradable, nos ayuda. Y así como nuestros padres nos corrigieron, así Dios nos corrige. Entonces veamos todas estas correcciones que Dios nos va dando. Dios nos da sus mandamientos y nos dice, si tú quieres, aquí está. Yo te doy esto. A veces puede sonarte muy difícil, muy duro. ¿Quién puede escuchar este lenguaje? Decían los judíos. San Juan capítulo 6, en el discurso del pan de vida. ¿Quién puede soportar estas palabras? Porque Dios nos ama, nos corrige como a sus hijos. El que vive a espaldas de Dios no puede ser feliz, así de sencillo. Buscará cisternas agrietadas, licor, cigarro, adulterio, fornicación, cualquier tipo de drogas, escándalos, cosas materiales. Todas estas son cisternas agrietadas, estas y muchas cosas más, por supuesto. Ahora que vienen ya están en boga los convivios, ¿qué pasa? Tanta gente con música escandalosa y con grandes relajos, quieren llenar el vacío que hay en su corazón. Pero dice aquel canto de Rafael Moreno, aquel canto tan hermoso, sáname Señor, sin ti no puedo ser feliz. Y es cierto, sin Dios no podemos ser felices. Entonces, el que vive a espaldas de Dios es aquel que dice, no, no me interesan los mandamientos de Dios, aunque Él me lo haya dicho, pero yo prefiero vivir a mi manera, como aquella canción tan antigua que se llama precisamente A mi manera, que yo vivía a mi manera. Es mejor vivir a la manera de Cristo, como dice aquel canto ya de hace unos 30 años aproximadamente que sonaba en emisoras católicas. Si no escuchamos a Dios ni a su palabra, ahí encontramos una raíz para los problemas de esta sociedad actual. Ahora preferimos escuchar cualquier otra cosa, cualquier otro ruido que nos presente al mundo. Alguna celebración, que hay unas luces y que no sé qué, y entonces todo el mundo ahí, hasta con tiempo de anticipación, llegan para estar en esos lugares y poder ver los espectáculos, los juegos artificiales y todo este relajo.
o desfiles navideños que organizan ciertas instituciones, y entonces ahí está todo el mundo buscando, pero no dicen que no tienen tiempo para ir a a la Sagrada Escritura, a escuchar la palabra de Dios, no tienen tiempo para leer la palabra del Señor. Y ahora que estamos en 2 de diciembre, aprovecho para compartir, aunque esto se verá posteriormente. Hay una práctica muy hermosa que con mi esposa la llevamos hace unos 7 años, 8 atrás más o menos, desde esa época, desde el día 1 de diciembre hasta el 24, leemos un capítulo del Evangelio según San Lucas, como dice la iniciativa que nos presentaron en aquel tiempo, para ir reconociendo y preparando nuestro corazón para celebrar lo que realmente deberíamos celebrar y no las fiestas paganas que tanto se arman en todos lados. El templo del Señor es sagrado y es que qué triste que muchas veces nosotros pensamos que la iglesia, la casa de la iglesia, el domus ecclesiae, como le decían los antiguos, la casa de la iglesia, se ha convertido en un mercado. Gente que llega a platicar antes de la misa, en vez de hablar con quien deberíamos hablar, con el Señor, empiezan a hablar entre ellos y se les olvida lo que dice aquí el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 5, cuando el Señor llama a Moisés y le dice, quítate las sandalias de los pies porque la tierra que pisas es sagrada. Así deberíamos ser nosotros. Recuerdo que el Papa León XIV, ahora en noviembre de 2025, fue a visitar una mezquita, un templo musulmán en Turquía. Y él se quitó los zapatos cuando ingresó a la mezquita, porque reconocen los musulmanes que sus templos son tierra sagrada. Y nosotros los católicos, pues lamentablemente no nos da igual, entramos sin hacer la genuflexión, sin hacer la señal de la cruz y nos vamos como si saliéramos de un centro comercial. No respetamos el templo del Señor. El templo del Señor, la iglesia, y no digamos el templo que somos nosotros, como dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios. Nosotros somos templos de Dios, pero ya lo hemos olvidado. No recordamos estas cosas. Entonces también vayamos viendo que nuestro cuerpo, nuestra vida, es templo del Espíritu Santo. Y por eso es que los mandamientos de Dios podemos escucharlos en su casa, en la iglesia, y los sacerdotes y todos aquellos que predican están obligados a predicar la palabra de Dios como fue enseñada y transmitida por la iglesia siempre, y no andarse inventando otras cosas o haciéndole algunas adecuaciones como quieren algunas personas ahora. La palabra de Dios se predica con integridad o se predica cualquier otra cosa, o se predican cisternas agrietadas. No podemos predicar ambas cosas. Y para finalizar, les deseo como siempre que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y digamos nuevamente con San Pablo, me amó y se entregó por mí. Esta es mi dirección de correo electrónico a la que ustedes se pueden comunicar por alguna consulta, algún comentario, alguna sugerencia que ustedes tengan. Y solo quisiera pedirles otro favor, hermanos, que compartan estos videos si ustedes consideran que son de bendición, compártanlos para que lleguen a más hermanos, a más vidas, para que la palabra de Dios se siga difundiendo como Él quiere, en su iglesia, reflexionando a la luz de la tradición del magisterio de la iglesia. Y si quieren suscribirse a este canal para que les lleguen los temas cuando sean estrenados, pues son bienvenidos. Nunca les voy a pedir dinero, ustedes lo saben. Solo les pido, por favor, si ustedes piensan que estos videos son de bendición para ustedes, eleven una oración al Señor por mi familia y por mí, para que seamos fieles a su palabra y busquemos siempre agradarle, buscar su rostro, como dice el Salmo 27, versículo 4. Dios les bendiga y los espero en un próximo programa, en un próximo capítulo de su programa Me amó y se entregó por mí. Bendiciones.